Hola a todos los estudiantes del libro de Urantia. Vamos a estar contestando la pregunta: ¿quién fue Jesús de Nazaret? El nombre original de Jesús es Josué. Jesús de Nazaret fue el hijo del hombre y el hijo de Dios. El hijo del hombre fue Jesús de Nazaret, quien fue un hijo del destino, para lo cual recibió un ajustador experienciado. El Hijo de Dios fue Miguel de Nevadón, nuestro Padre Creador, el Hijo Creador de este universo que encarnó en la persona de Jesús de Nazaret para cumplir su séptima y última misión para alcanzar la soberanía de su universo. Entre miles de planetas habitados en este universo, escogió la Tierra, planeta que se conoce universalmente por el nombre de Urantia y más recientemente por el sobrenombre El Mundo de la Cruz. Vivió como hombre aún después que se hizo consciente de su divinidad. Como hijo del hombre vamos a ver cómo fue su personalidad, cómo fue su fe en Dios Padre, antes y después de hacerse consciente de su divinidad, y veremos también en qué consiste la religión que dejó a los hombres. Aunque leyendo toda la parte de la cuarta parte de este libro, se puede aprender mucho porque está mucho más ampliado y más detallado que lo que está en la Biblia, pero también podemos aprender mucho de la personalidad y de su fe. Así que y eso es lo que vamos a hacer pues en este video, y no exactamente los detalles de su misión, ya que eso casi todo el mundo lo conoce. El documento 107 dice que la característica singular de la personalidad del maestro era no tanto su perfección como su simetría, su exquisita y equilibrada unificación de su personalidad. Y ese es el objetivo nuestro aquí en la Tierra, lograr la unificación de la personalidad. Con la madurez viene la integración y la unificación de la personalidad. Alma, mente, cuerpo, espíritu. Hay todo un sistema emocional, mental, que tenemos que perfeccionar, integrar y unificar. Luego esta misma sección dice: la ternura infalible de Jesús tocó el corazón de los hombres, pero su constante fuerza de carácter sorprendió a sus seguidores. Era un hombre sincero y genuino. Nunca fue pretencioso. Vivió la verdad, incluso al enseñarla. Él fue la verdad, y aunque estuvo restringido un poco en la proclamación de la verdad durante su generación, él era incondicionalmente leal a toda la verdad. Era un hombre libre de toda tendencia extravagante, errática y excéntrica. Tenía un extraordinario sentido de lo apropiado. Era emocionalmente activo, pero nunca frívolo. Era imaginativo, pero siempre práctico. Se enfrentaba francamente con las realidades de la vida, pero no fue jamás torpe ni prosaico. Era valiente, pero jamás precipitado. Era prudente, pero nunca cobarde. Era comprensivo, pero no sentimental. Era piadoso, pero no mojigato. Y su aplomo natural era debido a cómo estaba tan perfectamente unificado en su personalidad. Hablaba con confianza y enseñaba con autoridad absoluta. Enseñaba con énfasis en el amor y la misericordia. Nunca usaba el temor ni el sacrificio. Decía que el método positivo era efectivo, que conociendo el bien sabría el hombre que de lo que está mal tenía que abandonar o ajustar en su vida sin que nadie se lo dijera. Tenía una visión muy amplia y estaba libre de toda estrechez de mente. Muchas de las cosas que se dicen en la Biblia no fueron palabras de Jesús, puesto que Jesús siempre usó el método positivo y así se lo enseñó a sus apóstoles. El corazón comprensivo de Jesús abrazaba amorosamente a la humanidad entera y aún al universo. Siempre su invitación era: quien quiera que lo desee, que venga. Como hombre entre los hombres, confiaba en la forma más sublime, en el Padre de los cielos. Su fe era perfecta, pero jamás presuntuosa. Aunque padeció como cualquier hombre, jamás titubeó en su fe. Era inmune al desencanto e impermeable a la persecución. El fracaso aparente no le afectaba. Amó a los hombres como hermanos, reconoció en ellos sus dones innatos y siempre los amonestó con amor. Anduvo haciendo bienes. Jesús era una persona alegre y optimista, pero siempre muy razonable. Siempre exhortaba diciendo: tened ánimo, tened fe, o no temáis. En toda situación tuvo una actitud tranquila e inquebrantable de confianza en Dios.
Siempre se mantuvo magníficamente firme en su devoción de hacer la voluntad de su Padre. Jesús siempre fue generoso y no se cansó de decir que era más bienaventurado dar que recibir. Era sincero, pero siempre gentil. Ante su sinceridad decía, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Era franco, pero siempre cordial. Hablaba libremente de su amor por el pecador y del odio por el pecado. Pero aún en todas estas cosas siempre fue infaliblemente justo. Estaba dedicado sin reservas a los asuntos del Padre. Y este entusiasmo divino llevó a los menos espirituales a pensar que él estaba fuera de sí. Él no fue un hombre de sufrimientos ni de dolores, como se dice por ahí. Fue un alma de alegría que siempre decía, regocijaos y sed sumamente alegres. Él era jubiloso, pero humilde al mismo tiempo. Su valentía era tan solo igual a su paciencia. Cuando a alguien le urgía actuar prematuramente, decía, mi hora no ha llegado aún. No tenía jamás prisa. Su donaire era sublime. Su indignación por el pecado no se transformaba nunca en ira contra el pecador. La actitud que tuvo en el templo el día que hizo limpieza de mercaderes y cambistas lo hizo porque se estaban aprovechando injustamente de los pobres e ignorantes. El hombre, por otro lado, debe despertar y no permitir que los hombres astutos, malvados e intrigantes se organicen para explotar a la humanidad. Esa fue la enseñanza de la limpieza del templo. El maestro era un modelo de reverencia. Su oración, aún en su juventud, comenzaba con Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Oración que enseñó a los hermanos en la carne y luego a sus discípulos, invitándolos siempre a que tuvieran una charla con el Padre después y no hicieran vanas repeticiones. Jesús respetaba la adoración defectuosa de los semejantes, pero esto no impidió que atacara las creencias erróneas y limitantes de las tradiciones religiosas. Jesús fue grande porque era bueno, era dulce y sin pretensiones en su vida personal. Sin embargo, era el hombre perfeccionado de un universo. Sus asociados lo llamaron maestro sin que él se lo pidiera. Jesús fue la personalidad humana perfectamente unificada. Y hoy sigue unificando la experiencia mortal y coordinando las empresas humanas. Cuando lo hacemos parte de nuestras vidas, nos ayuda también a la unificación de nuestra personalidad. Nos ayuda a ennoblecer nuestro carácter y a simplificar las experiencias. Él entra en la mente humana para elevar, transformar y transfigurar. Si hemos decidido seguir a Dios genuinamente, Él nos hace criatura nueva. Lo viejo pasa y todo se hace nuevo con nuestra cooperación, puesto que tenemos que hacer algo y tenemos que ser alguien. El documento 196.0 dice que en cuanto a la fe de Jesús, Él tenía una fe sublime e incondicionada en Dios Padre, aún desde niño y joven, aún desde que se diera cuenta de su divinidad. No dudó nunca de la certeza y de la vigilancia de la guía de Dios. Aun cuando se hizo consciente de su divinidad, decidió seguir obrando como hombre y aprendió cómo hacerlo. El Jesús humano vio a Dios como santo, justo y grande, así como también verdadero, bello y bueno. Y todos estos atributos de la divinidad, Él lo enfocó en su mente como la voluntad del Padre en el cielo. Cuando Él se hizo consciente de su divinidad, se hizo consciente también de que estaba en su último autootorgamiento y que la voluntad del Padre en este autootorgamiento era que viviera como hombre, que viviera como un hombre que buscaba a Dios y que llegó a conocer a Dios. Así como que debía terminar dicho autootorgamiento como hombre y no como el Hijo de Dios y sus poderes divinos. Buscaba la perfección de la voluntad divina. Hay un mandamiento divino de parte de Dios Padre que llega a todos nosotros como ecos a través de los circuitos de la mente, circuitos cósmicos que pulsan los mensajes divinos. Este mandamiento es universal para todas las criaturas del universo, humanas y divinas. Ser perfectos así como yo soy perfecto. Y Jesús exaltó este mandamiento sublime de la divinidad de una forma muy sublime a todos los hombres de este universo, proclamando a su vez que todos somos hijos de ese Padre amante. Jesús demostró que podemos triunfar por medio de la fe. Esta fe triunfante fue una experiencia viva de real alcance espiritual. La religión de Jesús está basada en las relaciones espirituales personales con el Padre Universal y totalmente validada por la autoridad suprema de la experiencia personal genuina. La verdadera fe no es dogmatizada ni hace reverencia a ninguna tradición.
no es creencia intelectual ni sostiene un credo sagrado. La verdadera fe es una experiencia sublime personal que produce el nacimiento del Espíritu. La fe de Jesús fue real y completa. Eliminó toda duda espiritual y destruyó con eficacia todos los deseos destructivos. Y a partir de ahí, nada pudo arrancarlo del ancla espiritual de esta fe ferviente, sublime e impávida. Aún ante las garras del desencanto permaneció calmo, aún ante la muerte ignominiosa. La fe espiritual indomable y apasionada de Jesús no rayó jamás en el fanatismo. No llegó a afectar nunca su juicio intelectual equilibrado social, económico y moralmente. Su personalidad estaba espléndidamente unificada. Muchas veces una poderosa fe espiritual lleva directamente al fanatismo desastroso y otros ismos, a la exageración del ego religioso. Y todo esto se produce como producto de la desunificación de la personalidad. La fe de Jesús, su fe personal, la esperanza espiritual y la devoción moral siempre estuvieron correlacionadas en una unidad religiosa incomparable, de asociación armoniosa con una realización sagaz de la realidad y santidad de todas las lealtades humanas. Honor personal, amor familiar, obligación religiosa, deber social y necesidad económica. Hubo coherencia total en lo que decía, hacía y vivía, por lo que su personalidad se mantuvo unificada. Esta actitud espiritual dominó totalmente sus pensamientos y sentimientos, su creencia y su oración, su enseñanza y su predicación. Jesús impartió una profunda dote de realidad espiritual a su vida y una vida de profunda conciencia de relación estrecha con la divinidad. Hasta que no nos enfrentamos con un autoolvido tan esplendoroso como este, no podemos comprender al Padre plenamente para permitirle que se revele a través del Espíritu de la verdad a nosotros. Veamos una parte de su vida porque Jesús es nuestro ejemplo. Jesús siempre se apartaba para hablar con su Padre. Para él, la oración era una expresión sincera de actitud espiritual, una declaración de lealtad del alma, un recital de devoción personal, una expresión de gratitud, un evitar de las tensiones emocionales, una prevención de los conflictos, una exaltación del intelecto, un ennoblecimiento de los deseos, una vindicación de la decisión moral, un enriquecimiento del pensamiento, una vigorización de las inclinaciones más elevadas, una consagración del impulso, una clarificación de un punto de vista, una declaración de fe, una rendición trascendental de la voluntad, una afirmación sublime de confianza, una revelación de coraje, la proclamación del descubrimiento, una confesión de la devoción suprema, la validación de la consagración, una técnica para el ajuste de las dificultades y la poderosa movilización de los poderes combinados del alma para soportar las tendencias humanas hacia el egoísmo, el mal y el pecado. El secreto de su religión sin paralelo fue esta conciencia de la presencia de Dios, la cual alcanzó mediante la oración inteligente y la adoración sincera. Esto es la comunión constante con Dios. No es tener visiones y apariciones. Estas podrán presentarse si fuera necesario, pero es estar consciente de que Dios va contigo a todos lados. No podemos huir de su presencia aunque nos neguemos. Él estará ahí hasta el día de la muerte en que se decidirá nuestro destino. Pero ser consciente de su presencia, adorarlo y buscar su voluntad es alcanzable. Podemos perfeccionarnos si lo deseamos. El documento 196.0 dice: Jesús no quiere que sus discípulos crean en Él, sino más bien que crean con Él en ese Dios Padre de amor y que vivamos con certeza la seguridad de la afiliación con el Padre Celestial. Él es nuestro hermano mayor, visto desde una visión cósmica extendida. Jesús dijo que creyéramos no solo lo que Él creía, sino como Él creía. Jesús amaba a los hombres y creía en ellos. Los vio más como débiles que como malvados. Conociendo todo esto acerca de la personalidad y la fe de Jesús, podemos reflexionar para alcanzar niveles altos de conciencia divina. Existe en la mente del hombre un núcleo espiritual, el ajustador de la presencia divina. El documento 196.2 dice que de él se desprende 3 evidencias de la existencia de ese espíritu en la mente humana. Número 1. La solidaridad humanitaria, esto es el amor. Solo la mente puramente animal puede ser gregaria para autoprotegerse, pero solo el intelecto con un espíritu residente
Es capaz de autoolvido y de altruismo para amar incondicionalmente. Con autoolvido quiere decir que ponemos las necesidades de los demás antes que nosotros. Servimos por amor y encima de eso sin esperar nada a cambio. Por otro lado, nuestros deseos destructivos son llevados también por la corriente del autoolvido. Ya no es mi placer autodestructivo, ahora es hacer la voluntad del Padre, ennoblecer mi carácter y unificar mi personalidad. Número 2. La interpretación del universo. Esto es la sabiduría. Solo la mente con un espíritu residente puede comprender que el universo se muestra cordial hacia el individuo. Cuando ampliamos la mente cósmica podemos comprender que después de nuestra decisión de fe, el camino es seguro, está protegido y guardado por seres de luz. Número 3. La evolución espiritual de la vida. Esto es la adoración. Solo el hombre con un espíritu residente puede darse cuenta de la presencia divina y buscar el alcance de una experiencia más plena en y con esta anticipación de la divinidad. Adoramos porque un corazón humilde siempre le da la gloria a Él. Aunque fue un trabajo de ambos, uno por revelación y otro por ejecución, seamos humildes y démosle la gloria siempre. Al final, si no fuera por su revelación y su amor, no hubiéramos obtenido logros. No hubiera fluido su amor a través nuestro hacia la hermandad de los hombres, que es el propósito final de esta primera etapa. Documento 112.2.8 dice que toda verdadera relación del hombre mortal con otras personas, sean divinas o humanas, es un fin en sí mismo. Hasta aquí este video. Los espero en el próximo.